Cordiales saludos, amigos y hermanos. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios de milagros y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a descubrir cómo es que una mujer que estaba 12 años enferma se aproximó a Jesús de una manera sigilosa, muy escondida, para que la multitud no pudiera verla. Ella dijo: si yo solo tocare el manto de Jesús, seré sana. En base a esta historia se han levantado muchas controversias porque se ve a través del desenlace de la historia cómo es que esta mujer tan solo toca el manto de Cristo. No esperó a que la palabra de Jesús le dijera directamente: mujer, queda sana de tu enfermedad. Entonces eso se ha prestado a pensar de que supersticiosamente uno puede acercarse a Cristo y recibir una bendición de Él sin necesidad de que su palabra llegue hasta nosotros. Esa es la idea que se ha formado en algunos críticos de la Biblia. No obstante, hoy vamos a descubrir que a través del mismo relato que se nos presenta en la Biblia, la mujer fue sanada por una fe que se aferraba a las promesas de la palabra de Dios. Y que no fue simplemente una fe casual, una fe de simplemente decir: si lo toco hay un poder especial seguramente en él y de por sí me voy a sanar. No, algo había motivado a esta mujer a pensar que de tan solo tocar ese manto de Cristo podía obtener alguna bendición. Necesitamos descubrir eso. Para ello es necesario que tengamos que entrar en la parte de la simbología de la historia. Y pronto descubriremos que la justificación por la fe presentada en todos los demás milagros que hemos venido mostrando también está presentada de la misma forma en esta ocasión. Para poderlo entender, nos vamos a poner de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y te rogamos humildemente que tu presencia nos acompañe para poder entender tu palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor, y que sea el motor que impulse nuestras acciones. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, el relato hoy lo encontramos en el libro de San Marcos en el capítulo 5. Vamos a leer qué cosa es lo que nos dice la palabra del Señor. No te olvides que la escena anterior se trataba de los endemoniados de Gadara. Y ya Jesús se había ido al otro lado del mar hacia una ciudad pagana, donde se encontraba Decápolis con 10 ciudades, polis, que estaban al otro lado y que eran paganas. Pero nuevamente ahora Jesús decide regresar al otro lado. Nos dice así el texto bíblico. Eso quiere decir que regresaba otra vez con los creyentes. San Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Fíjate bien, una vez que Jesús ahora regresa hacia la otra orilla donde antes estaba regresando entonces al lugar donde estaban los creyentes, los judíos. Y vamos a darnos cuenta por los siguientes versículos que así fue. O sea, el incidente que iba a realizarse acá es específicamente para aquellos que han oído de Jesucristo y que saben quién es Él, ¿correcto? Algo distinto de lo que entonces pasó en Gadara. Muy bien, sigue diciendo el versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga. Aquí ya se nota, ¿no es cierto? El que vino, dice, ante Jesús a este lado de la orilla era alguien representante del templo, de la sinagoga, un principal, vale decir un fariseo, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Muy bien, ahora se presenta la necesidad de este fariseo. De esta niña vamos a hablar en nuestro próximo tema. Hoy día solo nos vamos a centrar en la mujer que viene después,
que aparece en medio de este escenario. Y en nuestro próximo tema profundizaremos el significado de la niña. Versículo 24. Sigue diciendo: fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, es decir, tenía hemorragia, y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Debido a su enfermedad, esta mujer había ido a buscar a los médicos, pero dice que había sufrido mucho de ellos. ¿Qué significa? Que estos médicos no le habían dado el tratamiento correcto, sino que se habían aprovechado de ella para sacarle dinero. Lamentablemente, este campo de la medicina en todos los tiempos se ha manifestado así, no todos, eso hay que recordar siempre, ¿no? Porque hay personas que se dedican a esta carrera de medicina con alma, cuerpo, corazón, como verdaderamente hijos de Dios que quieren hacer algo por la sociedad, que quieren ayudar a su prójimo. Imitan a nuestro Señor Jesucristo hasta donde sus capacidades les dan. Cuando hablamos acerca de estos médicos, estamos hablando de los médicos malos, de aquellos médicos que a veces entran solo por la carrera, por ganarse un puesto, dinero, fama, para que se hable bien de ellos, o porque simplemente dicen quiero ser alguien en la vida. Es peligroso cuando una persona solo estudia por ser alguien en la vida. No es la razón, no es suficiente. Se ha de tener que estudiar para servir a la sociedad. Con esa finalidad es que se llevan a cabo los estudios en una persona, y los colegios y los profesores deben educar así a los niños, a los jóvenes, a los que ya van a dedicarse a una carrera, decirles que el propósito es el servicio a la sociedad, servir al prójimo. Ahora, eso no quita de la persona que tenga que tener su beneficio, pero que ese beneficio sea justo. ¿Cuándo el beneficio va a ser justo? Cuando se sirve con corrección de acuerdo con la carrera que se está siguiendo, para poder lograr que la sociedad sea beneficiada con nuestro trabajo, a fin de que lo que se nos remunera sea justo, de acuerdo con nuestra labor. ¿Correcto? Cuando la persona piensa así, recién está viviendo en el mundo real. Cuando la persona no piensa así, está viviendo en el mundo de la corrupción, en el falso mundo de la fantasía. La corrupción es la fantasía. El hombre se corrompe porque vive fantasiosamente, no vive la realidad, no pone los pies en tierra, no se da cuenta que es un ser humano que forma parte de la cadena biológica, que debe de ser un ser que ha venido a este mundo para servir. Cristo dio el ejemplo máximo de lo que es la realización humana. Te realizas cuando cumples tu función. No he venido para que me sirvan, dijo, sino para servir, para dar mi vida en rescate por muchos. Cuando la persona tiene esa mentalidad, llega a destacarse, a desarrollarse y llega a alturas insuperables. ¿Por qué? Porque lo está haciendo con una buena meta, con un buen fin y un buen propósito. En cambio, cuando la persona solamente lo hace para poder destacarse de una forma fantasiosa como lo mejorcito, que tenga dinero, codearse en la sociedad con la mejor gente, es inservible, porque entonces no tiene el propósito de destacarse haciendo lo que es correcto, aquello para lo cual juramentó. Eso es lo que marca la diferencia. Cuando los médicos llegan a ser médicos que realmente se preocupan por su paciente, cuando quieren llegar a salvar vidas de verdad y le ponen todo su empeño, en la medida en que tienen ese ideal, lo manifiestan en la acción. El hombre es por fuera solo lo que es por dentro. En el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7, leemos acerca de la personalidad. Una persona que tiene una personalidad bien definida es una persona que realmente sabe por qué hace las cosas y tiene un norte, sabe hacia dónde apunta. No hace las cosas para el momento. No es de las personas que dicen yo sé por qué lo hago y solo lo hacen para el momento, para que ese rato salga todo bien. No. Lo hacen para que quede plasmado para siempre, de tal manera que deje un buen legado para el mundo en que vive. Proverbios 23:7 dice así la Escritura:
Proverbios 23:7. Se nos está pegando, creo, la hoja. Ahí está. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tales son los pensamientos de un individuo, tales son sus acciones. Tal es así que entonces cuando el pensamiento está lleno de aquello que es correcto, sobre la base de lo que piensa desempeñarse, los resultados solamente serán de acuerdo con el pensamiento correcto que se haya tenido. Entonces toda la gente va a amar a ese tipo de médico, porque va a saber que contrario a buscar solamente una consulta y a buscar solamente su dinero, está buscando darle salud, tener éxito en lograr aquello para lo cual estudió, aquello por lo cual se tiene como principio. Porque si no tienes tú como principio aquel estudio que llevaste, no te sirve para nada. Entonces solo lo vas a utilizar para sacar algún beneficio personal, en fin, tan solo para satisfacer tu egoísmo. Y eso no sirve para nada, porque pronto eres odiado por todos, maldecido por todos, y sus maldiciones pronto te caen. ¿Por qué? La maldición cae de dos formas. O simplemente comienzas a hundirte en tu trabajo hasta que desaparece de tu vida, o aparenta tener mucha prosperidad de ganancias, lo que te hace volver peor de lo que fuiste. Eso también se llama maldición, no te olvides. Porque por más de que pudieras hacer gran cantidad de riquezas, después de que te maldicen, no siempre la maldición te va a quitar las riquezas, sino que te las puede multiplicar. Y cuando te las multiplica, solo te las multiplica para que te vuelvas peor, hasta que finalmente pierdas todo, tu alma misma. Esa es una forma en que Satanás te trae la desgracia. Entonces no siempre creas que maldición es que a una persona se le venga todo el negocio abajo. No, puede ser que crezca más el negocio para que se vuelva peor. Eso le pasó al faraón, no te olvides. De manera que entonces, cuando el verdadero médico se dedica a su carrera como debe de ser, buscará hacer el bien al paciente y se hará amar por los pacientes. Todos lo van a buscar y hablarán bien de él. En el caso de esta mujer estaba sucediendo precisamente lo malo. Y gastado todo lo que tenía la mujer y nada había aprovechado, antes le iba peor. O sea, en lugar de mejorarse se empeoraba. Cuando oyó hablar de Jesús, esta partecita no te la olvides por favor, oyó hablar de Jesús. Esta mujer no vino de una forma casual o mágica, no cayó por ahí a ver quién está pasando por acá, que es un médico, a ver si hace algo por mí. No, había escuchado de él. Eso quiere decir que la palabra del Señor la estaba motivando, la gracia de Dios la estaba llevando hacia Jesucristo. Era su gracia la que estaba trayendo a esta mujer, porque la gracia de Cristo se manifestaba en sus palabras, en su enseñanza. Cada acción de Jesús estaba en armonía con la palabra de Dios, y por eso era su gracia de esa palabra dentro de él la que atraía a la gente. Muy bien, sigue diciendo más. Vamos al versículo 28. Porque decía ella, aunque creo que nos hemos dejado un trozo en el 27, acá está. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud, es decir, escondidita, ¿no?, a hurtadillas, y tocó su manto, tocó el manto de Jesucristo. ¿Qué sigue diciendo? Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Fíjate lo que estaba ahora pensando la mujer. Habiendo oído acerca de Jesucristo y sabiendo quién era Él, que era un gran Salvador, entonces dijo ella, si yo solo tocare su manto, será suficiente para que yo me salve. Bueno, hasta cierto punto esto iba a sonar a superstición, si esto no era explicado correctamente, porque cualquiera hubiera pensado que tan solo por creer en que tiene que tocar el manto de Cristo, con solo decir creo en Jesús y ya, el asunto está hecho para salvación. No. De ahí es que parten muchos errores. Muchas iglesias dicen, ¿acaso solo la mujer creyó y al tocar el manto quedó totalmente sana?
Y eso lo comparan con la salvación y dicen, por eso solo cree, no necesitas obedecer nada. Esta mujer no obedeció nada, Jesús no le dio ninguna orden de tener que tomar su lecho, andar, caminar, nada, simplemente tocó el manto y se sanó. Eso puede llevar a un tremendo error. Vamos a analizar que eso no significa la historia que se está presentando acá, que acá hay algo más que va detrás. Continúa diciendo, y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Muy bien, si hasta aquí esta mujer ya quedaba sana y salva, no hubiera seguido el relato. Pero el relato continuó. Algo pasó. Jesús no dejó esto en la incertidumbre. Inmediatamente Jesús llamó la atención de todos hacia el acto que se había realizado. Así por así no podía ser. Versículo 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, nota esto, ¿eh? Jesús conoció que el poder había salido de él. Él sabía que en ese momento alguien se había beneficiado de tocarlo y que lo había tenido que tocar con la seguridad de que él podía hacer este milagro. Solamente que, por así decir, no pidió permiso para tocar el poder de Dios. No pidió permiso para beneficiarse del milagro. Y eso ya era una acción que tenía que ser sacada a luz, para que nadie cree en el futuro que los beneficios de Dios van a llegar a una persona sin que hayan condiciones. ¿Correcto? Aquí tenía que haber la condición. La mujer debió haber solicitado su pedido ante Jesús. Dios quiere que nosotros pidamos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Debe de cumplirse con esa condición para que se sepa que estamos buscando a Dios de verdad y que nuestra fe se manifieste en la acción. ¿Cómo? Que estamos viniendo al Señor con la delicadeza que es necesaria para acercarse a Él y decirle, Señor, necesito de ti. Eso es lo que siempre se hace. ¿Te imaginas que haya por ahí un gran millonario y que tú digas así, bueno, como es millonario y les regala a todos, los apoya a todos, entonces sin necesidad de que yo le pida, voy y cojo de él sin que se dé cuenta todavía, a escondidas, y lo guardo? ¿Por qué? Porque a todos les regala, entonces que me regale también a mí. Equivocado. ¿Por qué? Porque tú tienes que llegar ante él, ya que sabes que es benefactor, un verdadero filántropo. Entonces te acercas a él y le dices que necesitas, y él te dice, levanta. Esa es la forma correcta, porque lo otro sería a hurtadilla. ¿Ah? Entonces Jesús no quería dejar que esto se pensara, de que se podía beneficiar de las cosas del Señor a pesar de no tener que acercarse a Él con confianza, con fe. Entonces, ¿qué pasó? Luego Jesús, retrocedamos por favor, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, la pregunta de Jesús estaba siendo clara. ¿Quién tocó mi vestido? Tienen que decirlo, que públicamente se note que esta mujer no estaba queriéndose alzar el tesoro sin el consentimiento del dueño. ¿Correcto? Y entonces, ¿qué pasó? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjate ahora, cuando Jesús hizo la pregunta, llamó la atención para que esta mujer reaccionara así temerosa. Jesús, a pesar de que en ese momento no la maltrató, no te vas a equivocar, simplemente Jesús dijo, ¿quién me tocó el vestido? Porque yo he sentido que ha salido poder de mí. ¿Quién ha sido? Y la mujer inmediatamente entró en temor, un temor saludable. Un temor saludable es un temor bueno, para que temas a Jehová tu Dios, dice el texto bíblico. Entonces, ese temor de la mujer produjo una reacción inmediata, y se acercó y confesó y le dijo a Jesús toda la verdad. Qué lindo, ¿no? Entonces allí la mujer contó
¿Qué cosa la había motivado a acercarse? ¿Qué cosa le estaba pasando? Seguimos leyendo el texto bíblico. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Fíjate ahora en esto. Jesús afirmó recién ese milagro y le dijo: queda sana, con su palabra, cuando ella reconoció por qué lo había hecho. Le contó a Jesús: mira, yo soy una mujer que está enferma, que ya son 12 años que sufre de flujo de sangre, una hemorragia que no me deja, que tenía que ver directamente con una situación de mujeres. Y entonces, cuando Jesús dejó que ella confesara frente a todos y dijera la razón del por qué venía a pedir este milagro, entonces recién dijo: ahora sí, corre tranquila, tu fe te ha hecho sana. Debía de quedar en claro ante toda esa multitud que había una necesidad y que esa necesidad había motivado el que pudiera salir ese poder de Cristo. Se estaba dando una tremenda lección. El mismo Jairo, que estaba en el camino, estaba entendiendo muchas cosas ahora, que no solamente era acercarse a Jesús a pedirle un favor porque se sabía que Jesús hacía milagros y nada más. No, que había que acercarse a él con la fe de esa mujer, con la seguridad de que por algo venía ante él, había una necesidad y que había escuchado que Jesús podía ayudarla. Ahora bien, teniendo esto en cuenta y dejando en claro que Jesús reaccionó de esa manera para poder hacer quedar en claro que es su palabra la que finalmente le iba a poner sello a ese milagro, ya que por su palabra nada más podían realizarse estos milagros, una vez que eso quedó en claro, continuó en el camino hacia la casa de Jairo. Analicemos ahora la simbología que hay dentro de esta historia para que podamos captar a qué se refiere en realidad el que la mujer haya tocado el manto de Jesucristo. Esto tenía un significado muy profundo. San Marcos capítulo 5. Regresamos. Vamos avanzando un poco más hasta llegar a la parte solo de la mujer. Ahí está. Versículo 25. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. Seguimos avanzando. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. La mujer aquí representa, ya sabemos, a la iglesia, a cualquier miembro de la iglesia, ¿correcto? La palabra iglesia deriva del término eclesía. Eclesía significa conjunto de fieles, conjunto de personas, feligreses. Entonces la mujer representa a aquellos miembros de iglesia que pertenecen al pueblo del Señor, que han escuchado la verdad de Dios, e incluso a cualquier persona que se acerca a la iglesia por buscar la verdad de Dios, ¿correcto? Ahora bien, siendo que esta mujer, dice, había pasado por muchos años esta enfermedad y había ido a todos los médicos y nada habían logrado con ella, representa a todo ser humano que está buscando la salvación, que quiere ser sanado de la enfermedad de su pecado, pues la enfermedad en la Biblia está relacionada con el pecado. Tal es así que entonces esta mujer estaba buscando la sanidad de su alma. Representa a toda persona que busca ser librada del pecado. La Biblia nos dice en el libro de San Juan capítulo 8 versículo 32, ¿cuál es el secreto para poder obtener esa libertad del pecado? Nos dice así el texto bíblico, San Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que entonces se nos promete que por conocer la verdad nosotros vamos a alcanzar la liberación. Ahora, esta mujer, habiendo escuchado acerca de Cristo, inmediatamente fue a buscarlo. ¿Y ahora qué sucede? Regresemos al texto bíblico. Y había gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Es decir, por todos los medios que había de ayuda mundana, esta mujer no había recibido ningún apoyo. ¿Cuántas veces la gente va a buscar ayuda para poder vencer algún vicio, algo malo? Busca algún instituto donde le puedan dar clases de cómo puede vencer un vicio, de cómo puede vencer algún mal. Y es en vano,
porque por más de que va a esos lugares, no mejora su personalidad, sus pecados siguen con ella. Así que entonces finalmente se dan por vencidos y buscan la iglesia, ¿no? Habiendo escuchado acerca de que en la iglesia hay el conocimiento de la palabra del Señor, allí se predica el evangelio, ahí te pueden ayudar. Entonces esta mujer, después de que agota toda posibilidad con el mundo, decide buscar la ayuda de Jesucristo. Esto casi siempre pasa con miles de personas, ¿no? Esperan hasta lo último, hasta el último momento. No buscan al Señor cuando deberían de hacerlo. En una ocasión, los hijos de Israel habían salido de Egipto y estaban yendo camino de la tierra de Canaán durante los 40 años en el desierto. Pero ¿qué resulta? Resulta que habían murmurado contra Dios porque faltaba agua y comida. Y entonces el Señor permitió que serpientes ardientes salieran del desierto porque ya se venían contra Moisés. Siempre lo atacaban a Moisés, creyendo que Moisés, por ser aquel que los estaba conduciendo con su vara físicamente, creían que él era el que los estaba llevando por el desierto, cuando era Dios el que los estaba llevando por allí. Entonces murmuraban contra el pobre Moisés, así que Dios reaccionó en favor de Moisés y serpientes ardientes salieron a picar a los israelitas. Así lo relata el libro de Números. Vamos a leer lo que dice allí para que nos demos cuenta. Resulta que cuando estas serpientes ardientes comenzaron a soltarse, comenzaron pues a picar a muchos de los israelitas. Y una buena cantidad comenzaron a caer muertos. Instantáneamente, pues estas serpientes eran terribles, ¿no? Venenosas. Y entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera en ese momento una serpiente de bronce y que la pusiera en un mástil para que todos los que miren la serpiente vivieran. Dice así el texto. Versículo 8, Números 21:8. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba la serpiente de bronce y vivía. Interesante. Ahora, la serpiente de bronce no tenía ningún poder especial, obviamente. Lo que pasa aquí es que Dios había dado la orden a Moisés: diles que cualquiera que mire la serpiente vivirá. Porque Dios lo dijo, por eso se iba a realizar el acto. Así que todos ellos debían de mirar a la serpiente. Algunos no miraban a la serpiente porque no creían. Simplemente les parecía una locura tener que mirar una serpiente y creer que por mirarla nada más vivirían. Increíble. Así que muchos de ellos preferían esperar hasta el último momento. Cuando sus ojos ya estaban vidriosos, recién miraban a la serpiente. Y al mirarla, instantáneamente recibían sanación y curación. Jesús declaró que eso era un ejemplo, nada más una ilustración de él. Sin embargo, de los que estaban en el desierto decían: pero Moisés ha hecho ahí una serpiente. ¿Desde cuándo Moisés se ha vuelto idólatra? ¿Cómo nos va a hacer mirar una serpiente sabiendo que la serpiente representa a Satanás? Les parecía incongruente. No coincidía con las enseñanzas que habían recibido de la ley que decía: no te harás imagen ni ninguna semejanza. Parecía ser que Moisés estaba haciendo un acto idolátrico. Sin embargo, esto era simplemente una prueba de fe, nada más. La serpiente no sirvió para ser adorada. Cuando la quisieron adorar en Segunda de Reyes capítulo 18, la Biblia dice que Dios mandó destruir esa serpiente y el rey Ezequías la hizo pedazos y la quemó. ¿Por qué? Porque había gente que quería hacer idolatría con esa serpiente. Así que entonces Jesús declaró lo siguiente en San Juan capítulo 3. ¿A qué representaba la serpiente? Escucha lo que dice acá. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que entonces esto representaba a mirar a Jesús. Jesús se compara ahora con la serpiente de bronce.
En su forma humana, Jesús, cargando el pecado del mundo, representaba pues a esta serpiente. Por eso todos los que miraban a Jesús cargando los pecados en la cruz, al cargar los pecados se hizo pecado por nosotros. Así dice 2 Corintios 5:21. Al hacerse pecado por nosotros, estaba perfectamente bien representado por la serpiente. Era la forma humana de Jesús, la naturaleza caída y pecaminosa cargando los pecados del mundo. Ahora, por esa razón Jesús estaba representado por la serpiente de bronce. Y todos los que miran hacia Jesucristo pueden tener vida. Esta era la ilustración que se estaba dando en el tiempo de Moisés y que ahora estaba también sucediendo con esta mujer. Así que la mujer, al dejar a todos los médicos que ya nada podían hacer por ella, decide mirar a la serpiente de bronce. Y cuando mira a esta serpiente de bronce, la mujer, sabiendo y habiendo escuchado que Jesús era poderoso para hacer estos milagros, rompe por completo todos sus prejuicios y decide que contra todo iría a buscar a Jesús. Pero hay algo que la mujer no hizo correctamente y fue ir escondida en lugar de testificar de su fe. Algo más todavía estaba faltando entonces. Estaba faltando que esta mujer perdiera el miedo de que la vean acercándose a Jesucristo y doblando sus rodillas y pidiéndole ayuda. Muchas personas hacen lo mismo ahora. Muchas veces saben que la verdad está en la palabra de Dios, pero sienten vergüenza por sus amigos. Piensan que sus amigos van a decirles algo, o que se van a burlar, o que cuando menos su orgullo va a caer. Y por esa razón no se manifiestan abiertamente. Y a hurtadillas como esta mujer dicen, basta con que yo me vaya acercando a Dios, aunque sea solo con mi Biblia en mi casa, va a ser suficiente. Y tratan de extraer las bendiciones de Dios de la palabra del Señor, pero no se manifiestan con toda la multitud como seguidores de Cristo. Sienten vergüenza a unirse con la iglesia y con los seguidores de Cristo por el qué dirán de los demás. Esta mujer estaba en esa condición. Y entonces quiso pasar inadvertida por su situación y se acercó para querer tocar el manto de Jesucristo. Sin embargo, estaba manifestando creer en Jesús. Estaba manifestando que en realidad Jesús podía hacer algo por ella. Esa fe tenía que ser ahora premiada abiertamente. Más aún, obviamente por su enfermedad, la mujer también sentía vergüenza de tener que decir de pronto frente a todos qué cosa era lo que estaba padeciendo. Y por esa razón más ella se estaba escondiendo. O sea, habían razones en ella para tener que esconderse y no manifestarse públicamente. Como miles de personas hasta el día de hoy, a veces no se manifiestan abiertamente para decir que son cristianos y que decididamente servirán al Señor. Esas personas necesitan ayuda. Igual que esta mujer, había que fortalecer su confianza y hacer que se abra, de tal manera que se dé cuenta que al testificar públicamente la razón por la cual se acercaba a Cristo, iba a ayudar en mucho a todos los demás que estaban allí presentes y a otros más que como ella tuvieran que acercarse. El mismo Jairo, siendo un fariseo, en ese día estaba abiertamente acercándose a Cristo, suplicando ayuda, dándose abierta a pesar de que era un principal de la sinagoga. Por tanto, entonces esta mujer necesitaba ser manifestada, ayudarle, para que ella también pudiese manifestar su fe abiertamente. Así que entonces cuando la mujer se acerca, dice, si solo tocare su manto, volvamos al texto bíblico, fíjate lo que dice allí. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, verso 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Muy bien, ahora, ¿qué hacía que la mujer quisiera tocar aunque sea su manto? No dijo si tocare su hombro, su mano, no. Basta con que toque el manto de Jesús, yo voy a ser salva. Bueno, el manto en la simbología bíblica también tiene un significado.
Y nosotros también hoy podemos tocar ese mismo manto. Por eso necesitamos saber qué cosa es lo que significa el manto. Vamos al libro de Isaías, capítulo 61, ya al versículo 10. Isaías 61, 10. Isaías, capítulo 61, versículo 10. Dice el texto bíblico: en gran manera me gozaré en Jehová. Fíjate lo que dice acá: en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestidos de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Viste lo que dice allí? El manto de justicia. En gran manera me alegraré, dice en el Señor, porque me vistió con vestiduras de salvación. Ya esa vestidura de salvación le llama el manto de justicia. Allá, Jesucristo ahora estaba llevando ese manto de salvación como un novio. Estaba llevando ese manto de justicia en él. ¿Qué cosa o a qué representa el manto de justicia? ¿Por qué se le llama manto de justicia? Vamos a ver. El texto bíblico nos lleva al libro de los Salmos. 119, versículo 172. ¿A qué representa el manto de justicia? Escucha bien lo que dice acá. Versículo 172. Hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos son justicia. El manto de justicia representa a los mandamientos de Dios, a toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Todo este libro es el manto de Jesucristo. En este manto puedes hallar la salvación. A través de este libro tú puedes encontrar la vida eterna. Cuando te revistes de este libro, de esta palabra, de estas enseñanzas de Dios, entonces tú estás revestido de un manto de salvación. Nos dice así la palabra del Señor en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Cuándo es que te revistes del manto de salvación? Segunda de Timoteo 3:15 al 17. Dice la Escritura: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ajá, cuando tú te revistes de la palabra del Señor, entonces todas tus acciones se notan en buenas obras como las de Cristo. Llegas a ser semejante a Él porque llevas su manto. Se te ve idéntico a Él porque estás reflejando su carácter. Muy bien, teniendo eso en cuenta, quiere decir que entonces el manto de justicia viene a ser toda la palabra de Dios, toda esa palabra de fe. Basta con que tú te llenes de todo este libro y que acomodes tu vida y la moldes de acuerdo con estas enseñanzas. Entonces tú ya estás revestido de ese manto de justicia. En un momento vamos a explicar más del manto. Pero ahora quiero llevarte de nuevo hacia lo que la mujer hizo. Si yo solamente tocare su manto, seré salva. Toda persona que venga a este libro, puede ser que no pertenezca aún a una religión, puede ser que ni siquiera esté bautizada, y sin embargo que viva detrás de la montaña solo, donde nadie, ni siquiera un predicador, ha llegado, pero tiene este libro en casa y se pone a estudiar. El solo hecho de ponerse a estudiar en este libro ya está tocando el manto de Jesucristo. Y al tocar así el manto de Jesucristo, al estudiar así la palabra del Señor, entonces esa persona se está aferrando a la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 nos dice la Escritura. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios.
Así que entonces en el momento que la persona comienza a tocar este libro y comienza a leer, en ese momento su fe se aferra a lo que dice el libro, al manto. Y de solo tocar este manto, por esa fe que lo aproxima, que se acerca por esa fe a este libro y cree por lo que está leyendo, esa fe es suficiente para salvar a la persona. ¿Comprendiste? Entonces toda persona que se aproxima a este libro y comienza a estudiarlo y va creyendo en lo que dice el libro, ya se está aferrando por la fe a él. Eso es todo lo que se espera. La fe es como un pequeño grano de mostaza al comienzo, algo simple. Te pones a leer la Biblia y de pronto dices, qué bonito, qué libro es este tan hermoso que habla acerca de estas cosas. Ese momento en que tú ya te pegaste a este libro y ya lo tocaste, ahora empezó tu salvación. Y cuánto más cuando alguien te ha hablado sobre el libro. Te ha dicho que en este libro está la vida eterna, que en este libro está la salvación, que aquí encuentras a Dios. Y por esa razón te acercas tú al libro y comienzas a estudiarlo. Puede ser que al principio no lo entiendas mucho. Solamente te pones a leer las historias desde el Génesis, la creación. Y por tan solo hacer eso, tú ya tocaste el manto de Jesucristo. Tu salvación ha comenzado. Al igual que con esa mujer. Hasta que alguien como Jesucristo te dice, ahí estás leyendo este libro, muy bien. Le empiezas a enseñar esa verdad y pronto, al igual que la mujer, testificará de esa verdad que le estás explicando. Así que entonces, esto no es superstición. No es simplemente decir, porque creí casualmente, por eso ya estoy aquí en este camino. Solo cree y ya está. No, señor. Se está creyendo porque alguien te habló del libro, vienes, buscas y al encontrar la verdad te aferras a ella. Y eso es lo que amolda tu vida. Así que entonces no existe una fe sin una acción, sin la verdadera obra, sin la acción de buscar. Buscad y hallaréis. La mujer buscó. No es que el milagro se le hizo a la distancia. Tuvo que buscar, caminar, llegar hasta el lugar y tocar el manto. Y ese es el trabajo que todos tenemos que hacer. Y aquel que busca, encontrará. El Espíritu Santo se encarga de poder ayudar a las personas a llegar como esta mujer llegó hasta Cristo para poder recibir su ayuda. Muy bien. Ahora, un punto más a tratar acá. Este manto, ¿cómo salva? ¿Cómo hace posible la transformación del hombre? ¿Por qué se llama el manto de justicia? ¿Qué involucra? Porque muchos piensan que cuando se dice el manto de justicia y se habla de la justicia de Cristo, solo se está hablando acerca del perdón del pecado. Y dicen, el apóstol Pablo ha sido claro, no por la justicia de la ley, sino por la justicia de la fe. Así que la ley acá nada tiene que ver, dicen, ¿no? Y tratan de descartarla a la ley de Dios. Y dicen, fe, solamente fe. Y no van a que la fe debe de estar apoyada por la obra. Y confunden lo que significa la obra. Porque dicen, no, bueno, si yo también tengo fe y yo también acciono de acuerdo con esa fe, voy a la iglesia, le predico al otro, procuro portarme bien, ya ves, fe con su obra. No, no es así. La fe con su obra es otra cosa. Vamos a leer qué dice Santiago. El apóstol Santiago, cuando habla de la fe que obra, la explica de la siguiente manera. ¿Sobre qué base pone la obra? Vamos a ver. Santiago capítulo 2 nos dice así, versículo 8 al 10, dice la Escritura, si en verdad, dice el apóstol Santiago, cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad
y así haced, así obrad. Aquí está la obra. Esta es la parte clave. Así obrad, así haced. Sigue diciendo, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Así que entonces, el texto bíblico acá nos está diciendo que las obras son de acuerdo con lo que dice la ley. Entonces, cuando se dice la fe tiene que ir acompañada de su obra, se nos está diciendo que nuestra fe tiene que ir acompañada de la acción de lo que manda la ley. ¿Comprendido? En ningún momento se ha dicho que la obra va a salir de algo bueno que tú creas que tienes que hacer. Porque hay personas que dicen, ya no se necesita la ley, uno ya de por sí sabe lo bueno que tiene que hacer, ya sabe que malo es hacer daño y que bueno es hacer el bien. Así que ya no necesitamos de la ley para que nos diga qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Estás equivocado, porque acá el apóstol Santiago está diciendo otra cosa. Está poniendo de base la obra que tiene que ver con lo que manda la ley de Dios. Y después de que él menciona todo eso hasta el versículo 13, en el 14 continúa explicando, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Viste ahora cómo entró para el asunto de las obras en relación con la fe? Está mencionando a las obras que tienen que ver con la ley de los 10 mandamientos. Pero está diciendo que para poder obrar esos 10 mandamientos tiene que ser por medio de la fe. Y entonces ahora continúa explicando el apóstol y dice, versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entendiendo con esto, con claridad, de que el apóstol Santiago está llevando a sus oyentes a tener que buscar la obediencia a la ley a través de la fe. ¿Correcto? ¿Esto qué significaría? Hace un momento hemos leído que la ley es la justicia. ¿Correcto? Todos tus mandamientos son justicia. Hemos leído en Salmo 119, 172. Entonces, lo que se está enseñando por medio del apóstol Santiago es lo siguiente: hay que obedecer la justicia por medio de la fe. ¿Está claro? Esto es lo que marca la diferencia. Hay una justicia que es por la fe, es decir, una obediencia a la ley por la fe. Y hay una justicia que es por la ley, y que esa no tiene nada que ver con el asunto de la fe. Entonces vamos a ver la diferencia entre estas dos cosas. 1, la justicia que es por la ley. Y 2, la justicia que es por la fe. La justicia que es por la ley no nos va a servir, pero la justicia que es por la fe, esa sí nos va a servir. ¿Correcto? Vamos a ver cómo le explica el apóstol Pablo, ¿ya? Porque él es el que menciona más acerca de esto de la justicia que es por la ley y la justicia que es por la fe. Vamos a ver. Libro de Romanos. Capítulo 9. Fíjate lo que dice acá. Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice el apóstol Pablo. Y vamos a entender ahora toda la simbología acá. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, es decir, los no judíos, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Los gentiles que no conocen a Dios, que no eran creyentes de Dios, sin ir detrás de la justicia, alcanzaron la justicia, pero por la fe. ¿Cómo es eso de que alcanzaron la justicia por la fe? ¿Ah? Y luego sigue diciendo, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, todos tus mandamientos son justicia, no la alcanzó. Y sigue diciendo más, ¿por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ajá, ¿cuál dice que era el problema con Israel? No iban por la fe a buscar la justicia, sino que iban como por las obras de la ley. Ahora vamos a entender qué cosa es ir por las obras de la ley y qué cosa es ir por la justicia que es por la fe. Una es por obras de la ley y la otra es por fe. Muy bien. Ahora entra al capítulo 10 el apóstol Pablo y dice así:
Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme al conocimiento. Ajá, ya vamos entendiendo. 1. Estos judíos tenían celo por Dios porque eran descendientes de Abraham. Y como eran de la nación que creía en Jehová, tenían celo por Jehová, eran muy patriotas. El patriotismo es muy bueno, pero tiene que estar acompañado de algo que le dé base, fundamento. Y en este caso el patriotismo judío, el patriotismo que tiene que ver con Dios. Ahora, el patriotismo mundano tiene su lado positivo en lo que es mundano. ¿Por qué? Porque se defiende a su nación, sus derechos, etc. Pero cuando hablamos del patriotismo que tiene que ver con Dios, de lo celestial, esto es superior. Por eso el patriotismo del mundo no es nada ni vale en comparación con el patriotismo celestial. Pero para el mundo, en el mundo es el mundo y vale para el mundo. Pero en lo que tiene que ver con Dios es otra cosa. Aquí lo que vale es más que el patriotismo común de la humanidad, de querer hacer lo bueno, de querer hacer lo correcto. Hay que unirse con la patria del cielo. Y eso se logra por medio de la fe. Pero bien, continúa diciendo aquí el verso 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ajá. ¿Cuál era entonces el principal error judío acá? Dice, queriendo alcanzar la justicia de Dios, lo que Dios pedía en este caso, la ley de Dios, la obediencia a la ley de Dios, pero dice, ignorando esa justicia. O sea, querían la justicia, querían alcanzar a obedecer esa ley, pero ignorándola, no sabiendo cómo se la cumplía. ¿Y por qué no sabían cómo se la cumplía? ¿Qué les faltaba? Si ellos podían repetir de memoria los 10 mandamientos, tú les podías decir a todos los judíos, a ver, dime el 4º mandamiento, guardarás el sábado. Dime el 7º mandamiento, no cometerás adulterio. Dime el 9º mandamiento, no hablarás contra tu prójimo. Pues se lo sabían de memoria, como contar los 10 dedos de las manos. ¿Qué les faltaba? ¿Por qué dice Pablo acá, ignorando la justicia? Lo que pasa con ellos es que no sabían cómo se obedecía esa ley. Sabían que tenían que obedecerla. Sabían lo que mandaba. Lo que no sabían era cómo hacerlo. ¿Está claro? ¿Y dónde se podía aprender eso? En la palabra de fe, en la Biblia, en las Escrituras. Entonces esta gente quería obedecer la ley, pero no quería hacerlo a la manera de Dios, como Dios enseña a obedecer, sino que ellos leían la letra de la ley y ellos querían darle el significado para cumplirla. ¿Qué se llama eso? Legalismo. Pegados a la letra de la ley, pero no al espíritu de la ley, a la enseñanza de cómo se cumple la ley. Ahora vamos a ver que Pablo les explique eso. Sigan leyendo. Dice así, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, es decir, el propósito de la ley es llegar a ser semejante a Cristo. Esa es la finalidad de la ley. Para justicia, para alcanzar la justicia, a todo aquel que cree. Interesante, aquí Pablo junta algo más. Está buscando ahora la creencia para tener que llegar a alcanzar esta justicia. Sigue diciendo más el verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, ahora sí, vamos a entrar de lleno en esta parte. Mira lo que dice Pablo, verso 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, el mismo Moisés dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, hablando de la Biblia, la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, hagamos la diferencia. El apóstol Pablo dice, en un lado está la justicia de la ley, que el hombre que haga lo que dicen los 10 mandamientos vivirá por eso. ¿Correcto? Al pie de la letra. O sea,
cumple con la letra de la ley de los 10 preceptos para que vivas por eso. El intento de querer obedecer así la ley es un imposible. ¿Sabes por qué? Porque todo aquel que intenta obedecer los 10 mandamientos toda su vida no lo logra. Por más que haga lo que haga. ¿Por qué? Porque para obedecer los 10 mandamientos necesitas, repito, saber cómo se hace eso. ¿Está claro? Por ejemplo, el primer mandamiento dice: no tendrás otros dioses aparte de mí. Y ahora tú dices: bueno, ¿quiénes son otros dioses? Mientras tú no sepas quiénes son otros dioses, no podrás cumplir con ese mandamiento, porque podrías estar adorando a otros dioses y como no los conoces, tú pensar que estás en lo correcto. Y tú dices: pero yo no tengo a Buda acá, tampoco yo tengo por acá a Baal. ¿Por qué me dicen que estoy adorando a otros dioses? Mucho menos con Zeus, para nada con Apolo. Y tú piensas que se está refiriendo a eso nada más. Pero cuando vienes a la Biblia te explica que un Dios ajeno es todo aquello que se interpone entre Dios y tú y que lo prefieres antes que a Dios. Por ejemplo, están las riquezas. En San Mateo capítulo 5 Jesús dijo en una ocasión: no podéis servir a dos señores, porque más amaréis a uno y menospreciaréis al otro. No podéis amar a Dios y a las riquezas. Y le llamaba a las riquezas Mamón, que es el Dios de las riquezas. ¿Correcto? Así que entonces, riquezas es un Dios para ti cuando tú lo antepones a Dios. Otro Dios falso pueden ser tus amigos, porque los prefieres antes que a la palabra de Dios. Prefieres irte a la discoteca, a la fiesta, a la diversión y haces de lado a Dios. Estás con tu Dios ajeno. Entonces la Biblia, la palabra del Señor, la Escritura, es el espíritu de esa ley y te explica cómo se cumple cada mandamiento de los 10 preceptos. ¿Comprendido? Muy bien. Ahora Pablo está diciendo acerca de esta palabra de fe que para alcanzar la justicia de la obediencia a la ley se lo tiene que hacer por medio de esta palabra. Y ahora sigo leyendo para que lo entiendas. Versículo versículo 8. Escucha lo que dice. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál dice que es la palabra de fe? La palabra de la predicación. ¿Y qué cosa predicaba el apóstol Pablo? Porque en ese tiempo no había el Nuevo Testamento. Predicaba el Antiguo Testamento, la palabra de fe. Y luego en el versículo 17 dice así: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, Pablo le llama la justicia que es por la fe a la justicia que viene por el estudio de la palabra. Y a la justicia que es por la ley le llama a querer obedecer la ley sin el evangelio, sin la palabra. Cuando tú quieres obedecer los 10 mandamientos, sin el apoyo de la Biblia, sin la enseñanza de la Biblia, entonces tú estás siguiendo la justicia que es por la ley. Y a esa justicia que es por la ley, mira lo que le llama Pablo. Capítulo 9 de Romanos, versículo 30. Escúchalo bien. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por las obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces dice que los israelitas no iban por la fe, por medio de la palabra, a buscar obedecer la ley, sino que querían obedecer la ley, pero por sus propias obras. Es decir, con su esfuerzo propio, con su manera de pensar, su filosofía. Ellos querían razonar cómo se obedecía la ley para recién cumplirla. A eso que se le llama la justicia por la ley, o también conocida como tus propias obras. Lo que hacían los fariseos.
Ellos querían obedecer los 10 mandamientos y crearon sus tradiciones, hicieron sus propios mandatos para cumplir esa ley. Y lo único que lograron fue alejarse más de la obediencia a la ley de Dios. Ahora, quiero que hagamos esta comparación con lo que dice Moisés, porque acá hay algo que está diciendo Pablo, que ya Moisés hablaba de la justicia que es por la fe. Muchos han dicho que la justicia por la fe recién fue predicada por el apóstol Pablo y que los del Antiguo Testamento buscaban la justicia por las obras y no la justicia por la fe. No obstante, miles de personas del Antiguo Testamento siguieron la justicia que es por la fe, porque ya Moisés había hablado de la justicia que es por la fe. ¿Correcto? Vamos a ver ahora eso que acabamos ya de entender. Una vez más explico qué es justicia de la ley y qué cosa es justicia de la fe para que entre a leer lo siguiente. La justicia que es por la ley es querer alcanzar a obedecer lo que Dios nos pide en los 10 mandamientos, pero solo de acuerdo con la letra de la ley. Toda persona que ha querido intentar obedecer esos 10 mandamientos a la letra siempre ha fracasado. ¿Correcto? No se puede llegar a alcanzar y a satisfacer todo lo que pide esa ley de los 10 mandamientos. Por eso, todos los que intentan querer obedecer la ley de esa manera, sin la palabra de Dios, sin la enseñanza de Dios, se vuelven legalistas. Y esa fue la condición de los judíos. Por eso Pablo les escribió la carta de los romanos a este tipo de judíos que hablaban de la obediencia a la ley y sin embargo ellos mismos la estaban quebrantando. Fíjate lo que les dice en Romanos capítulo 2, para que tengamos clara la idea. Verso 17. He aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices que no hay que adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Fíjate lo que está diciendo ahora Pablo. Les está diciendo, tú que tanto hablas de la ley, que dices que hay que cumplirla, tú que dices que la ley es buena, ¿la cumples de verdad? Ni siquiera a la letra la estaban cumpliendo. Pablo les estaba reprochando eso. Les estaba diciendo, ustedes no cumplen ni con la letra de la ley. Son legalistas. Se apoyan en la letra, hablan de la letra, pero ni siquiera ustedes cumplen con esa letra. Así de sencillo. Entonces, no hay forma de que el ser humano pueda llegar a cumplir con la letra de la ley en sus esfuerzos de quererlo hacer, porque no van a lograr satisfacer el deseo de la ley. Por eso en una ocasión Cristo les dijo a los oyentes que estaban cerca de Él, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y es que los fariseos querían hacer su justicia de obediencia a la ley con su propio criterio interpretativo. Muy bien. Ahora, esa es la justicia que es por la ley. Querer obedecer la ley sin la ayuda de la Biblia. La justicia que es por la fe es obedecer la ley, porque ya hemos dicho que justicia son los mandamientos de Dios. Todos tus mandamientos son justicia, Salmo 119, 172. Entonces, la justicia que es por la fe significa la obediencia a la ley de Dios por medio de las enseñanzas de la palabra de Dios. Ya está. Ahora vamos a comparar esto que dice Pablo con lo que dice Moisés, para ver si Moisés ya había enseñado lo mismo en el Antiguo Testamento o no, para que se rompa de una vez esa idea de que solo para los judíos era la obediencia de la ley y que para los gentiles es solo la fe. Vamos a romper de plano eso. Y esto va a dejar en claro la acción de esta mujer que fue y tocó el manto de Cristo, que no fue simplemente
un acto de magia el que se realizó con la mujer, sino que ella tuvo fe y se aferró del manto, es decir, de la palabra de Dios para lograr el milagro de la salvación. Así nosotros nos aferramos igual en la palabra para lograr el milagro de la salvación. Escucha lo que dice aquí Pablo, haciendo la diferencia de la justicia por la fe y la justicia por la ley. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Correcto? Fíjate bien lo que está diciendo acá. De la justicia que es por la ley dice: el que obedezca estos 10 mandamientos a la letra, vivirá por ellos. Pero, sigue diciendo, pero la justicia que es por la fe, el mismo Moisés, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, habiendo leído esto, nos vamos hasta el libro de Deuteronomio, al capítulo 30, y fíjate lo que dice allí, hablando de lo mismo Moisés. Deuteronomio capítulo 30. En Deuteronomio, el profeta Moisés, el gran hombre de Dios, escribió cómo tenía que vivir el pueblo de Israel ahora por la fe. Y vamos a descubrir que esto que enseña Moisés es lo mismo que enseñaba Pablo. No hay diferencia entre lo que enseña Pablo y Moisés. Fíjate lo que dice acá. Deuteronomio capítulo 30, versículo, vamos a leerlo desde el versículo 11. Dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. Miren lo que está diciendo Moisés, ¿eh? Este mandamiento que te enseño hoy no está lejos de ti. Y luego comienza a decir lo siguiente, verso 12. No está en el cielo, es lo mismo que decía Pablo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros hasta el cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está del otro lado del mar, del abismo, para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Esto es lo que está citando el apóstol Pablo para hablar de la justicia que es por la fe. Y ahora Moisés está repitiendo lo mismo. Y está diciendo Moisés, no digas, esté en el cielo, ¿quién la va a ir a traer por nosotros? Y Pablo da la explicación y dice, ¿por qué menciona eso Moisés? Obviamente, cuando Moisés dice esto, les estaba diciendo a los del pueblo de Israel, ustedes no tienen que ir hasta el cielo para aprender a obedecer esta ley, ni tienen que ir del otro lado del abismo del mar para tener que saber cómo se cumple esta ley. ¿Por qué? Cerca de ti está la palabra, la tienes acá. Tenían los rollos, los escritos. Tal es así que entonces Moisés les decía, aquí está la palabra, cerca de ti, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora, el apóstol Pablo, volvemos a Romanos capítulo 10, explica este asunto. Muchas iglesias que defienden el hecho de que la ley de Dios no está vigente, citan esto para querer declarar que la ley ya quedó caduca y que no hay que obedecerla. Pero Moisés está hablando de la obediencia a la ley por la palabra. Así que no te equivoques. Sigue diciendo acá. Romanos capítulo 10, versículo 6 y 7. Pero la justicia que es por la fe dice así, Moisés dice así de la justicia que es por la fe, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Por qué está diciendo eso? Sencillo, porque si alguien dice, para poder cumplir esta ley de los 10 mandamientos, ¡qué difícil! Tendría que ir hasta el cielo donde está Dios.
para yo tener que saber cómo se obedece esa ley. Tendría que ver a los seres santos para poder saber cómo se obedece, ver su ejemplo para poder saber cómo se cumple. Pero ahora Pablo dice, pero si tú dices eso, entonces lo traes abajo a Cristo. ¿Por qué? Porque entonces estarías diciendo que Jesucristo no es del cielo y que al venir a la tierra nos dejó el ejemplo. Con toda la palabra nos ha dejado su ejemplo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y luego sigue diciendo más. ¿Mas qué dice? Versículo 7. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. En otras palabras, si tú dices, y ahora, ¿cómo voy a obedecer la ley? Tendría que irme hasta abajo mismo, a la sepultura. Pero cuando tú dices eso, haces vana la cruz de Cristo, la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo ahora hace posible que tú puedas estudiar este libro y obedecerlo. Y que mientras vas luchando por obedecer, si cometes errores, la muerte de Cristo cubre tus errores para que tú puedas cumplir la ley. Así que todos pueden llegar a cumplir la ley. Solo lo que se nos pide es que te esfuerces, que seas valiente y que sigas obedeciendo hasta lograr cumplir perfectamente. Entre tus luchas, caídas y levantadas, pero que no pares. Porque si tú dices que no se puede y declaras, no, ya con que tú cometas un error ya suficiente demuestra que la ley no se puede obedecer. Al decir eso, tú traes a Cristo de los muertos. ¿Por qué? Porque entonces ya no vale para ti la muerte de Cristo. Él se supone que está muriendo porque está pagando tus errores mientras intentas obedecer la ley. Lo que hace Dios por ti es esto, que da a su Hijo para que cuando tú estés luchando por obedecer la ley, si cometes algún error, Cristo cubra ese error. Para eso es su muerte, para cubrir tus errores cuando tú te esfuerzas por obedecer la ley. Pero no los cubrirá si a ti no te importa obedecer la ley. Pues si tú dices, ¿qué ley ni qué ley? Eso es legalismo, yo no tengo por qué cumplir leyes, y rebeldemente tú desobedeces la ley, Cristo no cubrirá esos pecados. ¿Por qué? Porque porque Hebreos capítulo 10, versículo 25 y 26 dice lo siguiente. Hebreos 10, 25 y 26. Fíjate lo que dice acá. Dice así. Hebreos 10, 25 y 26. 10, 26. Porque si pecaremos voluntariamente, ¿qué cosa es pecar? Desobedecer la ley, transgredir la ley. Y aquí dice, porque si desobedecemos la ley voluntariamente, es decir, porque me da mi gana de desobedecerla, no porque tropiezo y caigo. Hay que hacer bien la diferencia. Fíjate en esto para que tengas una idea clara. Cuando a un niño tú le dices así, hijito, sí, pásame por favor esa jarra de vidrio que está a tu lado. Y ese niño contento agarra la jarra de vidrio. Y de pronto cuando está llevándote la jarra de vidrio se tropieza y se va de nariz y se le rompe la jarra. Te pregunto yo, ¿ese niño es obediente o es desobediente? ¿Es un malcriado o es un cumplidor? Fíjate bien, ¿eh? Tú le dijiste que te pase la jarra. Él de mil amores cogió la jarra para pasártela. Pero cuando quiso pasártela, obedeciéndote, tropezó y se le cayó la jarra. ¿Culparías a ese niño de haber hecho algo malo? No. ¿Por qué? Porque él estaba haciendo lo mejor, solo que se tropezó y se cayó. No era su intención caerse. No lo hizo a la fuerza. Él no se lanzó al piso a romper la jarra. Se cayó. Esto es una ilustración de aquel que quiere obedecer. Quieres obedecer, pero te ganó la tentación, cediste, ¿correcto? No eres destruido por eso. Pides perdón de tu pecado, te levantas y vuelves a intentarlo hasta lograr obedecer. Pero cuando tú simplemente dices qué ley ni qué ley, eso es para legalistas, yo no pienso obedecer la ley porque por obedecer la ley yo no me salvo, eso son justicias propias, no lo voy a hacer. Cuando tú llegas a esa condición, entonces tú transgredes la ley voluntariamente porque te da tu gana de hacerlo. ¿Comprendiste? Muy bien, más claro no se puede decir. Entonces dice el apóstol, porque si pecaremos voluntariamente,
después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjate en esto. El apóstol está diciendo, si tú pecas a la fuerza, deshaces la ley y no te interesa, después de que ya conociste la verdad, entonces tú estás buscando el mal. Y para ese tipo de pecado, en la cruz no hay expiación. ¿Comprendiste? No hay provisión. Porque tú estás buscando que seas librado de ese pecado sin cumplir las condiciones para ser perdonado y pueda ser transformado. ¿Comprendiste? Entonces eso se llama si pecaremos voluntariamente. Y si tú dices, hermano, y si hasta ahora yo he estado en esa condición y he estado rebelándome contra la ley a la fuerza, pero yo no sabía que eso era un pecado tan terrible y tan grave, ¿qué puedo hacer? Entonces viene la respuesta. Deja de hacer eso y comienza ahora a obedecer como Dios te pide. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Cuando dice, ya no queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio, te está diciendo en otras palabras esto. Si tú pecas contrario a lo que te dice la ley solo porque te da tu gana, no es que luchas ni nada, no, tú dices, no, ley, acá no hay nada con leyes que no me molesten, yo voy a hacer mi vida como me da mi gana. Entonces, en la cruz, cuando Jesús dio su vida por todos los pecados de los cuales tú te arrepientes. Al no haber una solución para el tipo de pecado tuyo, pues no hay ninguna provisión que Cristo haya hecho para el pecado que a ti te dé la gana de seguirlo practicando porque tú quieres y no te interesa lo que dice Dios. Entonces Dios te dice, hijito, ¿por qué quiero que dejes esa manera de pensar? Y quiero que te arrepientas y decidas obedecer la ley. Porque cuando yo di mi vida en la cruz, no la di para aquellos que quisieran pecar a la fuerza. Yo la di para los que se arrepentían y querían vencer. ¿Te das cuenta? Entonces, como no he hecho provisión para un pecado que sea descarado a la fuerza y que no quiera obedecer mi ley, no te puedo ayudar. No tengo lo que buscas de mí. ¿Comprendiste eso? Es como cuando te vas a la tienda y entonces en esa tienda no venden arroz, solo venden todo lo demás. Y tú vas y a la dueña le dices, señora, por favor me da 1 kilo de arroz. Señor, acá no vendemos arroz. Y tú le dices, ¿pero por qué? Yo quiero arroz, denme arroz. Entonces la otra te va a decir, disculpe señor, pero creo que usted no entiende. Acá no se vende arroz. ¿Quiere usted arroz? Vaya a la tienda del frente. Entonces lo mismo está diciéndote Jesús. Te está diciendo, no busques en mí ayuda si tú no quieres obedecer la ley. ¿Por qué? Porque yo di mi vida para que obedecieras esa ley. El perdón que yo te regalo es con la finalidad de que obedezcas esa ley. Y mientras tú no quieras obedecer esa ley, entonces estás transgrediéndola a la fuerza, porque quieres, o sea, ni siquiera intentas quererme obedecer, no quieres hacerlo. Entonces, como yo no he hecho provisión para ese tipo de perdón de pecado, no hay nada que se pueda hacer por tu caso. ¿Está claro? A eso entonces se le llama ya no queda sacrificio por el pecado, porque no hay sacrificio para ese tipo de pecado. Si ahora, al entender eso, no cambias de actitud, permaneces en tu mal, perderás la vida eterna. Pero si habiendo entendido ahora te das cuenta de que sí tienes que buscar el arrepentimiento y tienes que buscar obedecer la ley de Dios, entonces Jesucristo dice, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Rehusar la verdad es atacar al Espíritu Santo. No querer recibir su enseñanza y por lo tanto es rechazar al Espíritu Santo, para lo cual no hay perdón. No queda sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Bueno, ahora, teniendo eso en cuenta, resulta que lo que nos está explicando el apóstol Pablo detrás de todo esto es que la justicia que es por medio de las enseñanzas de la palabra es la justicia por la fe,
que los judíos rechazaron en su mayoría. No la quisieron. Cristo vino en la forma humana, siendo la palabra caminando. Al ser rechazadas las enseñanzas de Cristo, que bien las entendían los judíos, los dirigentes, al rechazar, estaban rechazando la fe. Y al rechazar la fe, no había obediencia a la ley, no alcanzaban la justicia. Y por eso Pablo dice que ellos no alcanzaron la justicia. ¿Está claro? Entonces, aceptar que se puede obedecer la ley es aceptar que Cristo murió por nosotros. No digas quién irá hasta el abismo para poder traer la obediencia a esos mandamientos, porque con eso lo traes a Cristo de los muertos. No digas que no es posible obedecer la ley. La gente al final no se perderá por no haber podido obedecer la ley, sino por no haber querido obedecer la ley. Porque el que quiere, al que quiere todo le es posible. ¿Está claro? Muy bien. Entonces, habiendo entendido esto, cuando la mujer se aferra al manto de Cristo, se estaba aferrando a la justicia que es por la fe, es decir, a la palabra de Dios. Si solamente yo tocaré esa palabra, ese evangelio, ese manto, seré salva. Es lo que estaba diciendo la mujer. Romanos capítulo 1, versículo 16. Vamos al final. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la Escritura: porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea, el evangelio tiene el poder de salvar. La ley de Dios nos muestra cuál es el nivel para salvarse, pero es el evangelio el que hace posible esa salvación. La ley sola no podría salvarte jamás de los jamases. ¿Por qué? Porque en la ley no encuentras lo que necesitas para la salvación, que son dos cosas. ¿Qué son esas dos cosas que necesitas para la salvación? Fíjate en esto. Si obedeces los 10 mandamientos, eres salvo. Así lo declara 1 Corintios 7, 19, San Mateo 19, 17 y San Lucas 10, 25 y 26. Muy bien, de eso no hay duda. Ahora, como la ley de Dios te dice, si tú obedeces estos 10 mandamientos, eres salvo, entonces tú vienes a la ley y le dices, ya voy a obedecerte. Y la ley te dice, muy bien, vas a empezar a obedecerme, ya. Tienes que estar sin pecado. Y tú le dices a la ley, pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque desde que yo he nacido ya pequé. Entonces la ley te va a decir así, entonces la paga del pecado, muerte. Y tú le dices a la ley, o sea que no tengo salida contigo. No, tienes que ser santo para obedecerme. Y entonces tú dices, ¿y ahora qué hago? Ahora tú necesitas la ayuda de alguien que puede hacer posible que me obedezcas. ¿Cómo? Mira, ¿ves esa cruz que está allí? Sí, ya, corre hasta esa cruz. Y ahí se te va a decir lo que tienes que hacer. Cuando tú te acercas a la cruz, y la cruz es la palabra de Dios, ¿correcto? ¿Por qué? Fíjate por qué. 1 Corintios, capítulo 1. Esto lo estoy ilustrando para poder entender. 1 Corintios, capítulo 1. Y escucha esto que dice acá. Versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. ¿Cuál es la palabra de la cruz? El evangelio de la cruz. Las escrituras, la palabra de Dios. Para los que se pierden, todo este libro es una locura. Mas para los que se salvan, es poder de Dios para salvación. Ahora bien, entendiendo que esta es la palabra de la cruz, de toda la cruz de Cristo, entonces tú vienes a la palabra. Y la palabra te dice, muy bien, ¿tú quieres obedecer esa ley? Sí, yo quiero obedecer la ley. ¿Ya? Para que tú te puedas acercar a esa ley y comiences a obedecerla, y esa ley no te pulverice, tú tienes que ir limpio de todos los pecados que hayas tenido. Si no, de lo contrario, tú te acercas a la ley y te pulveriza. Es peor que una bomba atómica, no deja nada de ti. Así de sencillo, porque
porque es justa. Ah, yo pensé que porque era mala. No, es tan pura, tan santa, tan limpia, que no tolera ni una manchita en ti. Ah, ya, pero es buena gente, es la mejor amiga que puedas tener en toda tu vida. Con ella tienes la vida, la sabiduría, lo tienes todo. Muy bien, entonces, ¿qué hago? Lo primero que vas a hacer es confiesa todos tus pecados. Y todo eso que tú vas a confesar, ponlo ahí en esa cruz. Déjalo ahí. Todo. Que ese que está muriendo ahí en la cruz está pagando por todo eso que tú estás dejando ahí. ¿Y cómo hago para poder lograr eso? Todo lo que tienes que hacer es obra de acuerdo con tu fe. ¿Y cómo es eso? Ahora acciona, te pones de rodillas y oras pidiendo el perdón de tus pecados. Que tu fe, que lo que estás creyendo de que ese que esté en esa cruz te puede perdonar, que se demuestre. ¿Y cómo lo demuestras? Cuando confiesas tu pecado, decidido a apartarte del mal. Ah, ya, o sea, obro de acuerdo con lo que creo cuando confieso mis pecados pidiendo el perdón de ellos. Así es, porque la fe nunca está sin obra. Así que entonces, como creo que voy a ser perdonado, voy, me arrodillo, pido perdón e inmediatamente soy perdonado. Y ahora se me dice, ¿ya pediste perdón? Sí, ya. Ahora sí, anda, acércate a la ley. Y entonces vengo y me acerco a la ley estando perdonado. Y la ley inmediatamente me vuelve a mirar de pies a cabeza y me dice, estás limpio. Muy bien, pasa mi clase. Estás listo para que yo te instruya. Y ahora la ley me dice, tienes que cumplir con estos 10 preceptos. Y yo le digo a la ley, lo voy a hacer. Y la ley me dice, pero un momentito, para que me obedezcas, corre de nuevo a esa cruz, al libro. Ahí donde fuiste, confesaste tus pecados y pediste perdón de acuerdo a lo que te decía el libro, ahora vuelves a ese libro y que ese libro te enseñe cómo me vas a obedecer. ¿Correcto? Y entonces nuevamente vuelves hasta la cruz, al libro, y ahí en la cruz al que está colgado allí le dices, Señor, ¿qué debo de hacer ahora para yo poder cumplir con esa ley? Y ese mismo que esté en la cruz, la palabra, Jesús, te habla desde la palabra y te dice cómo lo tienes que hacer. Y a eso se le llama santidad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, San Juan 17:17. ¿Correcto? Y entonces, al leer este libro te enseña cómo permanecer ahora en lo que pediste perdón. ¿Está claro? Como ya pediste perdón de todos tus pecados, ahora el libro también te va a enseñar cómo mantenerte limpio. Desde ese momento, ahora te vuelves alumno de la ley. La ley ahora va a ser tu compañera, no es tu enemiga, nunca ha sido tu enemiga, es enemiga del pecado, que es otra cosa. Entonces ahora, siendo tu compañera, caminas con el libro en la mano y con la ley junto a ti. Ella ya no te puede condenar porque estás protegido. Ahora, mientras vas obedeciendo, si cometieras algún error, ¿cuál es la solución? Primera de Juan capítulo 2 versículo 1. Escucha lo que dice aquí el texto bíblico. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, mira lo que dice, todo esto que está escrito es para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, mientras estoy caminando con la ley, ahora la ley me dice, ¿cuánto es 2 más 2? 5. ¿Cómo? ¿Otra vez? No, a ver, ya, el libro dice 4. Así es. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que en ese momento, si cometo un error, le pido perdón a Cristo de ese error que acabo de cometer y le ruego que me dé nuevas fuerzas para volverlo a hacer. Y el libro me dice, dile 4.
Y entonces la ley me dice, a ver, otra vez, ¿cuánto es 2 más 2? 4. Muy bien, sigue caminando. Y sigo aprendiendo de la ley. ¿Te diste cuenta? La ley ahora se convierte en mi maestra, va junto conmigo, pero tengo a Jesucristo constantemente al perdón de la palabra para que en cualquier momento que lo necesite, porque en algo me equivoqué, entonces me auxilie. Si solo tocar este manto así, entonces seré salvo. Esto es lo que se aprende de esta lección. Entonces, para que la mujer pudiera obtener la curación, tuvo que aferrarse del manto. Pero luego tuvo que declarar públicamente que lo que había hecho, lo había hecho porque sabía que Jesús podía sanarla y que por eso se aproximó y tocó ese manto. Eso se llama testificar. Muy bien, vamos a lo último del texto bíblico. Esta es la forma entonces en que se realiza toda la justicia de Cristo, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y eso es exactamente lo que la mujer hizo. Solamente aférrate a este libro. Aquí está la fe que te va a salvar. En esta fe encuentras el perdón y encuentras la santificación. 2 cosas que son necesarias para poder cumplir con toda la ley y finalmente ser salvos. Que Dios quiera que cada uno de nosotros hayamos podido entender esto, porque esto es crucial para nuestra salvación. Vamos a pedirle a Jesús que Él nos ayude cada día a escudriñar más y más las Escrituras, de tal manera que podamos vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, que este libro sea para nosotros el principio y el fin de nuestra fe. Eso hará posible que lleguemos con seguridad al cielo. Es nuestro mapa seguro. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, te agradecemos, Señor, por las palabras que nos has brindado. Y te rogamos, Padre Santo, que cada una de estas cosas queden grabadas en nuestra mente y corazón y que sean el motor que impulse nuestras acciones para poder testificar acerca de ti en nuestra vida. Bendice a todo tu pueblo en toda la faz de la tierra y a todos tus hijos en todo el mundo, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un tema maravilloso más. No te olvides, estamos en Face, estamos en Twitter, estamos en YouTube, canal El Último Llamado Divino. Estamos a través de Radio Líder 5 de la tarde, Milagros y Enseñanzas de Jesucristo, AM 1240, FM 987. Estamos también a través de YouTube, 9:03 de la tarde, Daniel y el Apocalipsis. Estamos a través del hashtag del Último Llamado Divino, Departamento de Publicaciones del Tercer Ángel del Último Llamado Divino, Asociación de Universitarios Adventistas del Último Llamado Divino, Magazine de Buena Fuente, Daniel y el Apocalipsis. Dios te bendiga, querido hermano. Amén.